Tenga muy buen día, profesor. Nosotros somos el grupo número 3, el cual estamos encargados de presentarles un poco acerca del ATA número 27, que se vendría siendo los controles de vuelo. Eh, Como principal punto, estaremos viendo un poco de lo que es un control de vuelo, en el cual nosotros sabemos que los controles de vuelo son mecanismos que permiten al piloto, ya sea controlar la aeronave a través de determinadas acciones. Podemos encontrar ya sea los superficies de control primarios, se pueden dividir entre primarios y secundarios. Igualmente nosotros, estos controles de vuelo por lo general están fabricados de materiales compuestos, excepto los SLAT, que esos son de una aleación de aluminio que están presentados, están fabricados. Todas las superficies de control de vuelo se controlan de manera mecánica, de manera eléctrica, perdón, y se operan de una manera hidráulica. Eh, Sin embargo, hay unos respaldos, tales como el estabilizador o el timón, que esos sí ya se manejan, controlan de una forma mecánica y siempre con una operación hidráulica. Luego tenemos las superficies de control de vuelo que podemos observar dentro en una aeronave, como lo pueden ser el pitch, que sería el cabeceo, en donde el control del cabeceo se logra mediante dos elevadores y mediante un estabilizador horizontal. Los elevadores se utilizan para actividades de corta duración y el estabilizador horizontal, THS por sus siglas en inglés, se utiliza para una actividad de larga duración. Luego tenemos la superficie, bueno, tenemos el movimiento roll, que vendría siendo el alabeo, el cual el control del alabeo se consigue mediante un alerón y los spoilers. De 2 a 5 en cada ala podemos observar, numerados desde la nariz hasta la punta del ala. Luego tenemos el movimiento yo, que vendría siendo la guiñada en español, cual el timón quien da control a este movimiento. Este se utiliza durante el despegue, por lo general igual que el aterrizaje, con vientos cruzados, así como en caso de fallo del motor. Eh, la función de la amortiguación de guiñada controla el timón para la amortiguación de balanceo y la coordinación del viraje. Luego tenemos los split brakes, que vendrían siendo unos frenos aerodinámicos en el cual se utilizan eh, de 2 a 4 alerones para aumentar la resistencia aerodinámica en la aeronave. Y luego podemos observar lo que viene siendo los ground spoilers, eh, que esto vendría siendo para destruir la sustentación durante el aterrizaje y en caso de despegue eh, que se deba abortar, nos puede asistir igualmente el ground spoiler. Luego tenemos el high lift, que la función, bueno, como su nombre lo dice, es una sustentación alta y se consigue mediante los slats y los flaps. Hay dos flaps, uno interior y otro exterior, y 5 slats en cada ala, numerados desde la raíz hasta la punta del ala. Igualmente tenemos lo que serían los aileron drops, que la función es durante el descenso. El alerón aumenta la sustentación en la parte del ala y que no tiene flaps. Los alerones se desvían hacia abajo cuando los flaps están extendidos. Esto sería un poco acerca de las superficies de control de vuelo. Y igualmente tenemos los controles que nos permiten realizar los anteriores movimientos presentados, como puede ser el side stick, eh, que vendrían siendo dos palancas, como podemos observar en la imagen. Serían dos palancas laterales que se utilizan para el control manual del cabeceo. Esto nos permite el movimiento del cabeceo y del alabeo igualmente. Está accionada por resortes en posición neutra. Cada palanca lateral tiene un botón que permite desconectar el piloto automático y tener prioridad sobre la otra palanca. Luego tenemos los Speed Brake Lever, el cual es una palanca de freno aerodinámico. Controla la posición de la superficie del terreno, del freno aerodinámico y la presentación de la función de los alerones. Eh, Luego tenemos el control del THS, que vendría siendo, bueno, se ajusta automáticamente durante el vuelo. Tras el aterrizaje, se ajusta automáticamente a la posición neutra. El control mecánico del THS se utiliza para ajustar
el cabeceo antes del despegue o cuando el ajuste automático no está disponible. Luego tenemos los rudder pedal, que son dos juegos de pedales, permiten el control mecánico en el timón y los pedales se pueden ajustar individualmente. Luego tenemos el rudder trim, que es un interruptor de control de compensación de timón. Es del timón para actuador de compensación eléctrico, para mover el timón a una nueva posición neutra. Luego tenemos el flap control lever, que es una palanca de control de flaps, que controla los flaps, permite el funcionamiento simultáneo de los slats y los flaps, y teniendo cinco posiciones. Luego un poco hablaremos acerca de los indicadores. eh, esos indicadores son los que podemos encontrar en la cabina. En la cabina del piloto podrá observar un Flight Control Panel, en donde los botones de la computadora se utilizan para activar o desactivar o reiniciar las computadoras de control de vuelo. Estas pueden indicar ya sea algún fallo o apagado. El Side Stick Priority Lights son unas luces de prioridad del joystick lateral. Delante de cada piloto se puede observar una de ellas e indican quién ha tomado el control y quién ha perdido la prioridad durante el control. Luego tenemos las ICAM pages, que estas son usadas para el control de vuelo. Tenemos una pantalla que podemos ver los controles de vuelo, las superficies primarias, las indicaciones que nos brindan estas, y igualmente las indicaciones de los ground spoilers que nos pueden brindar. Alguna señal de advertencia en los motores igualmente nos pueden brindar. Y igualmente alguna indicación que se pueda presentar, algún slat o algún flap, podemos observarla mediante estas ICAM pages. Mi nombre es Diego Rivera. Voy a seguir con la presentación. Bueno, mi compañero ya más o menos explicó cómo funcionan los movimientos dentro de la aeronave, pero en esta imagen podemos observar un poco de manera ilustrativa a qué hace referencia cada eje. Por ejemplo, el eje de cabeceo hace referencia a cuando el avión mueve la nariz. Entonces es como que se levantara la nariz y bajara la nariz. El eje de alabeo, pues es cuando está moviendo las alas, digamos así, como arriba y hacia abajo. Y el eje de guiñada, pues es como un eje de rotación, como si incrustáramos algo dentro de un palo y lo paramos. Eh, en este diagrama podemos observar un poco más o menos el principio de vuelo del cable. En cabina se controla los movimientos a través de la palanca, que para Airbus se conoce como el side stick. Esta entrega las órdenes a la computadora del avión, a la computadora de vuelo del avión, y esta transmite las órdenes a los servomotores que están en cada componente, llámese flaps, slaps, elevadores, etcétera. Eh, la arquitectura de los controles de vuelos en un sistema informático que controla la aeronave estarán presentes algunos sistemas que se mencionan en la presentación. Por ejemplo, tenemos dos ordenadores de alerones y elevadores que se conocen como ELAC, que estos se encargan del control del cabeceo y aleveo del avión. Tendremos tres ordenadores de elevador y spoiler con sus abreviaturas SEC, que igual controlan el cabeceo y el alabeo del avión. Tendremos dos ordenadores de aumento de vuelo eh, con sus siglas FAC para el control de la guiñada. Esto es para darle mayor estabilidad al avión. Tendremos dos concentradores de datos de control de vuelo con sus siglas FCDC para pruebas de indicación y mantenimiento.
tendremos 2 ordenadores de guía de gestión de vuelo, con sus siglas FMGC, para los comandos del piloto automático, y tendremos 2 ordenadores de control de flaps y SLAT SFSC. Como su nombre lo indica, son para el control de los SLAT y de los flaps del avión. Eh, Aquí tenemos un diagrama de cómo está distribuida y controlada las partes de la aeronave por medio de las diferentes computadoras que tendremos presente en ella. Bueno, en total son 7. Tendremos 2 SLAC, 2 SEC y 3 SEC y 2 FAC. El objetivo de tener varias computadoras dentro del avión es crear redundancia, es decir, que si alguna de estas computadoras falla, otra computadora pueda sustituir a la anterior y se garantice la estabilidad dentro del vuelo. Se utilizan los 3 sistemas hidráulicos que tendremos dentro del avión, los cuales trabajan de manera independiente, con el mismo objetivo, que si alguno de los 3 falla, pues la aeronave pueda seguir volando. Eso sería todo. Bueno, buen día, ingeniero. Mi nombre es Denilson Parras y yo le voy a hablar un poco más acerca del ATA 27. Tenemos las leyes de control de vuelo. Los aviones modernos con sistemas fly-by-wire operan bajo lo que se conoce como leyes de control. Estas leyes son diferentes módulos automáticos que definen cómo reacciona el avión a las entradas del piloto. Tenemos la Normal Law, que es el modo principal, proporciona protecciones contra errores humanos o condiciones externas, como evitar que el avión se pase de ángulo de ataque o de velocidad. Si el sistema detecta alguna falla, cambia a Alternative Law, donde algunas de las protecciones que ya se tenían en la Normal Law se pierden. Si hay más fallos de los anteriores mencionados, pasa a la Direct Law, donde el piloto controla directamente las superficies sin ninguna ayuda automática. Y finalmente, si todo lo electrónico falla, se termina en el Mechanical Backup, que es el control mínimo necesario para mantener el avión en vuelo. También tenemos el respaldo mecánico, que en el caso de una falla total del sistema eléctrico o hidráulico, se activa el respaldo mecánico. Aquí los controles como el timón y el estabilizador se manejan de forma directa con mecanismos físicos como cables y varillas, aunque es una forma muy limitada de control. Esto permite mantener algo de estabilidad y poder realizar un aterrizaje de emergencia. También tenemos los sistemas de SLAP y flaps. Los SLAP y los flaps son superficies móviles en las alas que ayudan en las fases críticas de vuelo, como el despegue y el aterrizaje. Los slats están ubicados al borde de ataque y se despliegan hacia adelante y aumentan la sustentación a baja velocidad. Los flats están ubicados al borde de la salida y cambian la forma del ala para permitir un mayor ángulo de ataque sin pérdida de sustentación. Estos sistemas son accionados eléctricamente o hidráulicamente y están coordinados con el sistema de control de vuelo para desplegarse de manera segura y eficiente. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Ingeniero, mi nombre es Mauricio Durán y yo le voy a explicar sobre 2 componentes bien importantes sobre los flight controls que tienen una función muy específica y muy importante dentro de esta ATA. La primera son las computadoras. Podemos mencionar que las computadoras tienen el control de vuelo y están ubicadas siempre en el compartimiento de aviónica. En esta cabina de aviónica de una aeronave, las computadoras desempeñan un rol muy crucial, ya que con estas computadoras
se maneja lo que son varias funciones de la superficie del avión, como por ejemplo los flaps, los elevadores, los spoilers, y tienen prácticamente tareas muy esenciales para el control de vuelo. Ya puede ser también por la gestión del motor, la navegación, las comunicaciones y sistema de entrenamiento. Además de que la función principal de las computadoras en la cabina de aviónica tienen el control de prácticamente del vuelo de la aeronave. Gestionan el movimiento de las superficies de control como alerones, elevadores, el timón y para mantener el control y la estabilidad de la aeronave. También se menciona, por ejemplo, en la cabina de aviónica podemos encontrar lo que son estas 5 computadoras, los elevadores de los alerones, los flight control del data conceptor y la flight computer, que nos ayudan más que todo al funcionamiento de la superficie de la aeronave. También podemos encontrar la computadora de los flaps, de los slats y del spoiler y el elevador. También tenemos los autadores. Los autadores prácticamente son la superficie de los alerones que se accionan mediante 2 server control. Cada superficie de los alerones se acciona mediante un solo server control. Prácticamente la función de los autadores dice que son dispositivos que convierten la energía hidráulica o eléctrica o etcétera en movimientos mecánicos para poder controlar el sistema de la aeronave. En este caso, su función principal podemos decir que son para la movilización de las superficies dentro de la aeronave, por ejemplo, para poder aterrizar la aeronave, poder volar, y mueve la superficie también ya sea de los alerones, elevadores, timón y el tren de aterrizaje. Y también podemos mencionar que los actuadores hay 2, que son los hidráulicos y los electromagnéticos. También tenemos el ejemplo de los autadores. Por ejemplo, tenemos el del elevador server control y de los estabilizadores horizontales, que podemos ver que podemos encontrar la del timón, que son los más importantes dentro de la aeronave. También hay que tener importancia de que estas 2 funciones, tanto de los actuadores y de las computadoras, por ejemplo, en los actuadores todos son accionados hidráulicamente por uno de los 3 circuitos hidráulicos, excepto el actuador de compensación del timón, ya que el actuador de limitación del recorrido del timón de los servomotores, THS, que son los accionamientos eléctricos, prácticamente ese es el único que está independiente de todos los demás. Y las computadoras, prácticamente la relación que tiene entre los actuadores es que las computadoras se indican en el esquema. Los actuadores del elevador izquierdo o derecho están conectados a 2 computadoras, que en esta caso son de los alerones del elevador, conocidos como ELAC, y una de las computadoras del elevador del alerón, que conocido también como SET. Y como último también tenemos lo que son los test o instalación de prueba de mantenimiento. Debemos tener presente de que todas estas computadoras del sistema de control de vuelo necesitan un constante monitoreo, y esto lo vamos a encontrar siempre en el MCDU, que es la unidad de control y verificación multifuncional que tienen los pilotos dentro de la aeronave. Con esto les va a ayudar a ver cuál es el funcionamiento y mantener test constantemente sobre los sistemas de control de vuelo. Y esto ayuda a que la aeronavegabilidad de la aeronave sea mucho mejor ya dentro de la aeronave. Bueno, yo soy Santiago y les voy a hablar de las precauciones de seguridad al trabajar con los controles de vuelo. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta que ese carácter obligatorio, que cuando se trabaja con los controles de vuelo, se cumplan los procedimientos de seguridad del manual de mantenimiento de la aeronave. Esto evitará lesiones personales a quienes trabajen y los daños a la aeronave. Entre las recomendaciones, la primera, se deben colocar los dispositivos de seguridad y avisos de advertencia en la posición correcta antes de comenzar una tarea cerca de los controles de vuelo. Otra sería que hay que asegurar que hay que verificar que los controles estén sincronizados con la posición real de las superficies de control antes de que se dé la presurización hidráulica. Y otra sería que hay que garantizar que el recorrido de movimiento de las superficies de control esté completamente libre, porque cualquier movimiento inesperado debido a los controles de vuelo puede causar daño a las personas y a la aeronave.
Y la parte final sería las pruebas dinámicas. Al realizar pruebas operativas, las superficies de control de vuelo se mueven. Por lo tanto, tiene que haber bastante precaución en este caso. Lo que se muestra en la diapositiva es una pantalla MCDU, la cual ayuda a los técnicos y a los pilotos a interactuar con una interfase tipo teclado y computadora. Muchas gracias por su atención.